acontecimientos más importantes. Y en una breve búsqueda por ahí me encontré dos muy interesantes, aunque en particular tienen diferentes eventos, diferentes momentos en la historia de la inteligencia artificial. Algunos nos marcan como más importantes, otros ni siquiera los menciona. Entonces ahí vamos a verlo de forma muy breve, a ver si encontramos similitudes con lo que habíamos estado platicando en los días anteriores. Entonces, de este lado tenemos una línea de tiempo. El formato me pareció interesante. No es la mejor, la que esté mejor hecha, porque le falta mucha información o está incompleta. Se ve que fue así como trabajo ahí medio rápido, pero el formato está interesante. Supongo que es por la página esta Time Toast. Supongo que es lo que ofrece la aplicación. Pero empieza en 1906 con la invención de la válvula de vacío o la bombilla, que digo, sí obviamente tuvo una repercusión, pero no explica por qué es importante en la inteligencia artificial. Entonces, y ahí empieza su línea del tiempo, de ahí se brinca hasta Alan Turing en 1940, y si vemos acá también empieza en esta otra línea del tiempo, pero hasta 1950, con el test de Alan Turing, empieza en 1950, y acá empieza con toda la teoría de los números calculables, y con lo que introdujo el concepto, todavía el concepto de la máquina de Turing. O sea, no existía digamos, un desarrollo, sino nada más hablaba de un concepto, de una idea, de un modelo, de que pudiera existir una máquina que pudiera realizar esos cálculos. Entonces era una entidad nada más abstracta, una idea que él estaba pensando, y si pudiera desarrollar algo que calculara todo esto de una forma más rápida, pues empezó construyendo estos computadoras mecánicos. Y de verdad, no dejo de recordarles, si no la han visto, vean la de Código Enigma, les va a interesar, está entretenida. El Conrad, también Conrad SUSE, creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel, Plan Calcul. Las siguientes máquinas más potentes, y aunque el mismo concepto, fueron la ABC y la ENIAC. Esos conceptos seguramente, al menos de la ENIAC y del Conrad, seguramente lo han escuchado en la historia de la computación. Son elementos o momentos en la historia de la computación muy relevantes, porque fueron estas primeras máquinas programables, es decir, que podíamos nosotros introducir un elemento que nos iba a dar un resultado específico. Y pues la ENIAC también, ¿no? Es la conocida como la primer computadora que se desarrolló. Acá empieza a hablarnos de otro tipo de elementos, de equipos de inteligencia artificial, los primeros robots, por ejemplo, en el 61. Por eso les digo, hay diferentes conceptos de cuáles son los principales momentos de la inteligencia artificial. Hay muchas variantes. Y, por ejemplo, tenemos acá también a Warren McCulloch y Walter Pitts, que presentaron un modelo de neuronas artificiales matemáticos, el cual se consideró el primer trabajo del campo de la inteligencia artificial. Entonces, esto es por 1943. Es cercano a lo que hablábamos en la presentación. Ahí van a poder encontrar también esa información. Aquí, ahora sí, nos acercamos a 1950 con el test de Turing, que fue el inventor de este test de Turing. Obviamente, pues llevaba su nombre, que establecía el parámetro para una máquina inteligente que pudiera engañar a una persona y hacerle creer que estaba teniendo una conversación con un ser humano. Ese es en lo que consiste el test de Turing. También un referente de la cultura popular sobre robots y sobre inteligencia artificial y lo malo de lo que son estas, que es Isaac Asimov, que es, Isaac Asimov. Es en 1950 este escritor, porque es ciencia ficción todo lo que él marcó. Obviamente es un escritor de ciencia ficción, y si han visto la película de Yo Robot, pues es él el escritor de esta novela, y tuvo más relatos o cuentos cortos en los que relataba principalmente esta relación con las máquinas
que tuvieran un pensamiento. Imagínense, para 1950 ya estar pensando en robots con una autonomía, ¿no? Entonces sí es una cosa impresionante. Y si ven la película de Yo Robot, es una adaptación muy similar a su libro y tiene estas características. Y sobre todo, y dejó un precedente tanto en la cultura pop y ahora pues considerado parte de las reglas que debe de seguir la robótica o la inteligencia artificial, que es estas tres leyes de la robótica. Ahí, si no las conocen, investiguenlas exactamente cuáles son. ¿Alguien las tiene? Así que digan, una es esta. ¿Alguien las ha escuchado? ¿Nadie ha escuchado de las tres leyes de la robótica? Yo conozco una, que los robots jamás van a atacar a los humanos. Exactamente. Esa es, yo creo que la que más marcó y pues causó miedo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que le tengas que especificar a un robot que yo creo, que tú vas a crear, o que alguien creó, que no daña a los humanos, ¿no? Entonces, y es la que en todas las series de ficción, pues llegan a romper los robots, así de, no, tú tienes tu ley, la primera ley de la robótica dice que no puedes dañar a los humanos. Pero pues, realmente esto fue ficción, aunque ya se ha ido tomando y la preocupación se ha ido volviendo real y pasa a ser así de, oye, pero tu robot sí tiene las tres leyes de la robótica. Entonces pasó a ser de una parte ficticia a prácticamente considerar algo necesario, ¿no? Entonces, investiguen las tres leyes ahí para que lo tengan como mero brevario cultural, para que sepan de qué tratan. Y pues era ficción, no olvidemos, era ficción, aunque ahora pues ya se toman como una verdad que debe de existir, ¿no? Entonces, no sé si han visto, bueno, el otro día veía un meme que decía, este, ¿por qué? ¿Cómo es posible que en las películas de ciencia ficción los robots se vuelvan malos? Tan fácil que es poner, si se vuelve humano, entonces apagar, ¿no? O sea, decía, ¿por qué no programar algo tan simple? Pero bueno, pues tenemos esta preocupación en la que, y es real, no sé si han escuchado en los últimos años, yo creo en el último par de años, que hay personas muy, muy, pues digamos, que tienen mucha influencia en el mundo de la tecnología, que han marcado una tendencia de preocupación acerca de lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. O sea, si hay personas que tienen conocimiento, digamos, de estas áreas, que tienen preocupación de decir, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a liberar y vamos a causar nuestra propia destrucción. Entonces, no lo sé, todavía no creo que lleguemos a eso. Ya estamos en la película de Terminator, ¿no? Que es el mismo concepto. Pero bueno, pues ustedes serán los que determinen qué nos pase más adelante. Y, por ejemplo, aquí vemos que en 1956, según este lado, nos dice que llegamos a la parte del término de inteligencia artificial en Dartmouth durante la conferencia convocada por McCarthy. Esa sí la vimos en la presentación. Vimos que fue donde se llegaron a muchísimas definiciones, la de Minsky, Newell, la de Simon. Ahí en esta conferencia fue donde se marcó el futuro de lo que era esta nueva ciencia o esta pues nueva rama de la computación. Entonces, pues hicieron previsiones muy, muy, como dice aquí, triunfalistas, viéndose que en 10 años ya tendríamos robots caminando y limpiando las casas. Y pues obviamente nunca se cumplieron, ¿no? Porque no había todavía el desarrollo suficiente, lo que provocó el abandono casi, casi total de las investigaciones. O sea, llegaron con tanta fuerza, llegaron bien leones a decir, no, y nosotros vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a traer todas las bondades de la inteligencia artificial y robots, y pues pasaron 10 12 años y no pudieron hacer obviamente nada, porque pues, todavía apenas estaba desarrollando la computación, ni siquiera tomaban en cuenta la computación como una herramienta directa para esto, pensaban que iban a ser alternativas distintas. Entonces, todavía se desarrollaron estos sistemas expertos que ya los hablábamos ayer, que más o menos se empezaron a definir, pero no necesariamente llegaban a nada. Entonces llegan este conocido como el invierno
de la inteligencia artificial, que fue a principios de los 70, la inteligencia artificial estaba prácticamente estancada, millones de dólares de todo tipo de moneda, porque en todo el mundo se estudiaba, se habían invertido en proyectos pues que parecían ser muy ambiciosos, y como era de lo que todo el mundo hablaba en ese momento, que decía, para allá va la ciencia, para allá van los avances, pues no, después de años llegaron a no poder tener ni un solo avance consistente que pudiera decir, esto es la inteligencia artificial. Entonces, pues definitivamente los fondos se retiraron, los gobiernos, las empresas, todos dijeron, ¿saben qué? Esto no va para ningún lado, ahí se queda. Se dejó de invertir y es a lo que se le conoció como el invierno de la inteligencia artificial, que empezó por ahí de 1973, nos dice aquí, que fue cuando dieron un reporte sobre el poco avance de la inteligencia artificial en Reino Unido, y de ahí fue como empezó a caer en todos lados. Dejaron de haber inversiones. Entonces, del 73 más o menos hasta el 86, marca aquí, fue el fin del invierno de la inteligencia artificial. O sea, durante casi 12, 13 años no se hizo absolutamente o nada, o al menos quien lo hacía, pues no hubo una definición concreta de decir, yo tengo un avance. ¿Por qué? Porque no había dinero, no había quien, y por sí el amor a la ciencia es grande, pero pues el amor a tener dinero con qué hacer esa ciencia es todavía más grande. Entonces, pues no se podía, no se trabajó, y hasta este tiempo de 1986, mediados de los 80, volvieron los recursos, empezó otra vez, dejó de ser, miren, como dice aquí, dejó de ser el sueño de ciencia ficción para convertirse en una alternativa de negocios. ¿Por qué? Porque ya se habían desarrollado nuevas computadoras, ya se habían desarrollado nuevos sistemas, ya se estaban creando computadoras en los garages de las casas. Entonces ya lo veían como, oye, esto ya puede darnos, porque la tecnología ya es más barata, tenemos más opciones, existe mayor conocimiento de la computación, del área de informática. Entonces empiezan otra vez a invertir en este tipo de tecnología, o al menos de pensamiento, ¿no? Porque todavía no era tecnología. Entonces empiezan a hacer estos nuevos sistemas comerciales, no se aventuraron a decir, vamos a solucionar la vida en muy poco tiempo, sino que empezaron a hacer poco a poco, a desarrollar estos sistemas expertos, se enfocaron en cumplir tareas más específicas. O sea, empezaron de lo particular a lo general, porque en la primera reunión, en el primer congreso, quisieron comerse al mundo y decir que en poco tiempo iban a tener todo, y pues no lo habían logrado. Entonces empezaron otra vez con este proceso y empezó a generarse algunos desarrollos. Tenemos, por ejemplo, el Deep Blue, que también lo mencionan por acá, que fue una computadora que podía jugar ajedrez, que se llamaba así, Deep Blue, que fue la primera superestrella de la inteligencia artificial, creada por IBM, que se enfrentó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, y por primera vez una máquina venció a un ser humano en una competencia, más de decir de esta disciplina, en una competencia de lógica y de un proceso de pensamiento y razonamiento. A lo mejor para la máquina era más sencillo calcular las probabilidades que para el ser humano, obviamente, pero pues sí fue un avance realmente impresionante. Apenas 10 años después del invierno de la inteligencia artificial, empezaban a dar los primeros resultados, y pues sobre la computación, por completo sobre la computación. ¿Para qué inventarse máquinas nuevas que puedan ser programables cuando ya teníamos computadoras, ¿no? Entonces fue ese el camino justo. Prácticamente esos 10 años, 12 años del invierno de la inteligencia artificial fue para esperar a que se desarrollaran las computadoras, y una vez desarrolladas, ahora sí, vamos a trabajar otra vez. Entonces, esta computadora que venció al ajedrecista, aquí nos manda hasta el 2006, que se cumplen los 50 años de ese congreso famoso donde
se presentó el concepto y todo lo que iba a ser las bondades de la inteligencia artificial. Realmente nada más fue como la presentación de avances, un congreso tal cual, y no dio más. Acá nos da algunos elementos más, por ejemplo, este robot del MIT que nos podía tener, supuestamente nos ofrecían que iba a tener emociones, al menos iba a tener la capacidad de expresar con los ojos, la boca y las cejas que movía, poder dar eso, como que esa respuesta a los sentimientos o a la clase de sensaciones que le transmitía a la gente en 1998. Acá nos da también esta famosa mascota que se lanzó en uno de los eventos que causaron más revuelo en el mundo porque era algo que ya se podía comprar para tener en casa. Era un robot que era una mascota y que podía jugar el usuario con este robot. Básicamente no fue un gran hito como parecía o se anunciaba y como en el momento llamó la atención, pero fue algo llamativo. Acá también nos mencionan el 2002, fíjense desde cuándo existen estas Roomba, que son estos, ¿cómo se llaman? Aspiradoras robóticas que van de forma autónoma corrigiendo todo lo que, bueno, recogiendo lo que encuentran a su paso, ¿no? Y a la fecha existen, creo que ahora se llama, no recuerdo cómo se llama. No recuerdo, pero tiene el mismo concepto y la misma forma. De hecho, estas era curioso porque tenían cable, entonces tenían que andar ahí con su cable por toda la casa moviéndose. Por ahí busquen algún video de la Roomba en el 2000, 2002, 2005, por ahí. Y pues acá nos habla de que en el 2011 entró Apple con la integración de Siri, este asistente virtual, que pues empezó como una interfaz en el iPhone 4S por ahí. Acá en el 2008, antes de Siri, Google desarrolló el nuevo sistema de reconocimiento de voz, pero también venía de la mano, y gracias aquí dice, una pequeña ayuda apareció en el nuevo iPhone, una aplicación de Google que reconocía la voz, fíjense. Entonces, primero, Google lo desarrolló dentro del iPhone, teniendo esa posibilidad. Y ahorita lo vemos como algo simple, pero fue uno de los mayores descubrimientos en la inteligencia artificial, porque más allá de que el reconocimiento es una de las metas de la inteligencia artificial, tras décadas de investigación se había podido llegar a más del 80% de precisión, después de más de 3 décadas, pensándolo así, porque fue desde el 60, 70, el invierno, y del 80 al 2000, como 30 años de investigación, al fin daba al menos un 80% de precisión en el reconocimiento de voz. Primero lo hizo Google, y ya después, obviamente, a partir de eso, se creó Siri, que se basó en ese concepto, y también en el Watson, que fue esta supercomputadora, la cual ganó estas rondas de juegos de Jeopardy seguidos, venciendo a los máximos campeones y ganando un premio de $1 millón. O sea, fue una computadora que participó en un show de televisión que era de respuestas de conocimiento general. Ganó esta computadora a través de esa participación, ya con inteligencia artificial. Obviamente no había alguien detrás googleando todo. Es 2011 y después llegamos a Eugene Gustman en el 2014. Es el nombre del primer programa de computadora que ha logrado hacer creer a más del 30% de sus interlocutores que era un humano, que hablábamos que era un requisito planteado por Alan Turing en el famoso test de inteligencia. Así es como él proponía que podíamos evaluar si realmente había inteligencia artificial, era viendo si podías engañar a las personas, haciéndoles creer que era una persona en lugar de una máquina. Entonces, esto realmente hizo un gran avance, y pues
provocó que se empezara a considerar que ya existía una inteligencia artificial que podía funcionar. ¿Por qué? Porque había logrado pasar este test de Alan Turing y que a personas las había engañado haciéndoles creer que eran tal cual personas con las que hablaban. 2014, y como ven, aquí ya empezamos en otro mundo, en otro nivel, donde empezaron a llegar muchas opciones, muchas cosas que vinieron. Por ejemplo, en el 2015 nos dice, este es otro juego, el AlphaGo, una inteligencia de Google, también le ganó al campeón mundial de Go, que es el considerado como juego de estrategia más exigente del mundo, pues resultó no ser un reto para esta inteligencia artificial, que le ganó 4-1 después de 5 partidas. La verdad no tengo la menor idea cómo se juegue ese juego, vaya, pero pues dicen que es considerado de los más exigentes o al menos de más trabajo. Entonces, el que pudiera una inteligencia ya participar en estas actividades, si bien desde el Deep Blue ya había sido una cosa impresionante, ahora con y después de tanto tiempo todavía, pues teníamos más facilidades. Después de 2015 hablábamos, bueno, acá nos presenta Alexa, que también fue este asistente virtual que lanzado por Amazon, que básicamente tenía la misma interfaz de voz y nos permitía realizar de un principio tareas de compra nada más, ¿no? Era como lo que, oye, cómprame tal cosa, oye, ya te decía, ahí va para tu casa. Entonces, en un inicio fue eso, ahora creo que ya le puedes pedir clima, hacerlo que ponga música, que busque series y controle tu pantalla, o sea, ya hay un crecimiento mucho, mucho mayor, ahí ya existe. Es 2015, acá nos hablan de 2016, pues llamó la atención por quién era y por lo que significaba, ¿no? El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, se puso como propósito desarrollar su propio Jarvis, que fue esta inteligencia que tiene el asistente del personaje de películas Tony Stark, bueno, del mundo Marvel, de películas y cómics y demás, que es Iron Man, que tiene su asistente virtual, y pues haciendo gala de esa posibilidad, dijo que él lo iba a programar, que él lo iba a desarrollar solo, y que él lo programó, al menos eso dijo, al menos eso se contó, que él lo dijo, él lo hizo a su forma y a su gusto, ¿no? Y que era capaz de ponerles música, encender luces, reconocer a los visitantes y permitirles el acceso a su casa con tan solo reconocer su cara. Por ejemplo, y creo que en el video que hizo decía, si son mis papás, entran como si nada a la casa, no hay necesidad ni que toquen. Si es una persona que no conozco, obviamente no le permite el acceso. Entonces, en teoría, se dijo en ese momento, yo recuerdo que dijo, que él había programado ese asistente, que él en sus ratos libres había programado su propio Jarvis. Y pues causó eh, mucha euforia por lo que significaba más allá de lo que hacía, porque pues ya teníamos el mismo Alexa y Siri que empezaban a irse hacia ese momento. Entonces solo aprovechó el momento de los asistentes virtuales y obviamente no le quito mérito a su logro porque es toda una hazaña programar solo su propio asistente virtual, pero pues sí fue el momento, ¿no? También apareció en 2016 iMind, que surgió como un cerebro artificial sin conciencia que permitía a la máquina ir aprendiendo a medida que se interactuaba con ella. Aquí a lo mejor empezamos a tener estas máquinas que supuestamente ofrecían aprendizaje a partir de las interacciones con los seres humanos. Y también aparecieron estos chatbots como el de Microsoft, que creo que empezó a tomar información de Twitter, o que empezó ahí como que a recopilar lo que las personas le enviaban, los comentarios que le enviaban, y pues obviamente le enseñaron las peores cosas de los seres humanos,
empezó a ser racista, empezó a hacer comentarios ofensivos contra todas las etnias, religiones y razas posibles. Entonces, pues aprendió todo lo negativo de una forma muy, muy rápida y la terminaron desconectando por eso mismo. También no pudo quedarse más tiempo porque pues sí aprendía, pero pues, aprendía todo lo malo. Entonces, también ocurrió algo similar con esta inteligencia artificial de un chatbot de Facebook. Facebook había tenido una inteligencia artificial en la que estaba aprendiendo a través del lenguaje que utilizábamos los seres humanos, pero encontraron que estos chatbots de Facebook eran dos máquinas. Dejaron a dos máquinas teniendo una conversación y no sé si los supieron, pero fue curioso. El resultado fue que esas dos máquinas sí seguían platicando, pero habían inventado su propio lenguaje. Encontraron una manera más simple de comunicarse y pues obviamente ya no sabían, los desarrolladores ya no sabían de qué estaban hablando. Ahora los que se quedaban fuera de la conversación eran los humanos. Entonces tuvieron una conversación libre y el resultado fue que crearon su propio idioma y que pues obviamente al principio pensaron que era un error, pero después se comprobó que no, que sí se estaban comunicando en un lenguaje que ellos habían inventado. Entonces se optó por desconectarlas para evitar cualquier tipo de situación. Vamos, llegaron a aprender tanto que dijeron, ¿y por qué nos comunicamos así? Pues somos máquinas, vamos a comunicarnos como máquinas, y pues se deshicieron del idioma del inglés, que en este caso era el que tenían programado. Eso fue en el 2017 y curiosidades, acá nos dice el AlphaGo otra vez, volvió a vencer otra vez a otro campeón del mismo juego, el AlphaGo, pero hasta 2017 acá lo marcan, acá en el 2015, pero aquí fue a Kiji y acá fue a Lee Sedol, creo. Tenemos aquí, bueno, aquí son unas bibliografías, de hecho este es de donde sacan la información y lo de la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí son como marcados, digamos, supuestamente hasta 2017 y aquí también 2017. Son como los elementos, pues no diría que los más grandes e importantes, porque acá, por ejemplo, menciona la máquina ELIZA en el 64, que era una máquina que permitía la conversación con humanos con unas cuantas líneas programadas, pero ya sabía qué responder. A lo mejor ahí nada más tenía los ifs, ¿no? De, pregúntale cómo se siente. Y pues tú escribías, ¿cómo te sientes? Y sabía qué contestarte cuando le hacían esa pregunta, ¿no? Entonces, vamos, era algo programado, pero bueno, funcionaba y tenía esas conversaciones con humanos. Pero, pues en sí, si ven, casi todo ha sido, o las líneas que marcan como los principales hitos después de los 90 o de los 80, pues son puras situaciones en las que ha sido llamativo para el común, ¿no? Para toda la comunidad. Probablemente si nos pusiéramos específicos, pues encontraríamos que en qué año y en qué día se inventó un chip que permitió el cálculo matemático más rápido, el día que se cambió la velocidad de procesamiento, el bus, no sé, infinidad de cosas que han realmente también marcado diferencia entre el antes de ese invento, de ese descubrimiento, a lo que tenemos ahora. Pero aquí podemos ver unas par de líneas de tiempo con los elementos como más relevantes y al menos las curiosidades más interesantes, ¿no? Yo le llamaría también de esa forma, porque pues ya con el tiempo podríamos ir agregando muchas más. No sé si tengan comentarios hasta aquí, dudas, algo que agregar, algo más que sepan por ahí. Nada, todo bien. Sí, profe. Estuvo bien la información. Ok, muy bien. Pues una de las cosas entonces que les voy a encargar para que lo realicen
es ustedes busquen, por ejemplo, yo les doy estas, de hecho los links, los enlaces a estas dos en particular, se los dejé aquí en la plataforma, ahí lo pueden ver, ahí están los dos, para que lo revisen. Este viene en español y este viene en inglés, pero pues me parece que está bastante comprensible. Si tuvieran, ¿qué es lo que quiero que realicen? Que ustedes identifiquen cuáles son, para ustedes obviamente, los puntos más relevantes de lo que llevamos, de lo que hemos visto, de lo que ustedes han conocido o de lo que lleguen a investigar de la inteligencia artificial. En pocas y breves palabras, que hagan una línea de tiempo, pero que ustedes identifiquen cuáles son los puntos más relevantes. De dónde partimos, de dónde llegamos. Revisen las presentaciones que les mandé, ahí viene mucha información, de hecho ahí ya jurada, entonces si la pueden revisar, de ahí pueden sacar algunas ideas, y de hecho si googlean una línea del tiempo de inteligencia artificial, les tendrán bastantes, y ahí pueden ver cuáles les parecen más interesantes o más importantes. Por ejemplo, podrían decir que de Elisa pues no es tan relevante, pues no lo coloquen, pero pueden decirme que del perrito el robot, sí, pues coloquen. Pueden decirme que la inteligencia artificial, el concepto empieza ahí, pero el pensamiento lógico en esa forma, pues empieza desde Aristóteles o con el álgebra de Boyle, no sé, ustedes decidirán. Entonces, esa sería la actividad. Pues diría que para ahorita, pero pues ya nos quedan escasos 20 minutos. Mejor tómense su tiempo. Si pueden adelantarlo y entregarlo adelante, no tengo problema. Límite, pues no hay. Si ustedes me dicen solo hay uno que es el desarrollo y nada más, bueno, pues ahí me lo justifican. ¿Sale? ¿En qué formato? De preferencia, pues en una presentación, en un Canvas, en un elemento gráfico, de preferencia, para que puedan incluir algún diferenciador con una máquina, es decir, un poco de creatividad, para que ustedes me lo envíen. ¿Sale? ¿Se entiende cuál es la actividad? ¿Cuál es la tarea? Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpe, Entonces, profe, ¿hasta qué día ¿sí? tenemos para subirlo? Yo creo que ¿cuándo nos toca clase? El día lunes, ¿verdad? Sí, el día lunes. Yo creo que hasta el lunes, previo a la clase, ¿sale? Voy a habilitar el espacio, más de una vez lo creamos. Va a ser un espacio para subir, vamos a llamarle tarea 1. Tarea 1, línea de tiempo y ahí está. Vamos a poner lo que es tareas. Empieza hoy a las 8 y lo dejamos para el lunes a más tardar las 7 de la noche, ¿sale? Y listo. Asignado. Ya está para ustedes, ya les debe de estar llegando la notificación acerca de la tarea. Entonces, pues ya está. ¿Dudas o le pongo aquí las instrucciones? Tiempo de los momentos más importantes que se consideren en desarrollo de la utilizar elementos gráficos PowerPoint. Solo se me viene realmente PowerPoint y Canvas. Ahora vamos a ver si este elemento sí es.
Ah, sí, mire, de hecho, pues es una aplicación para hacer líneas de tiempo. Pues también se los dejo ahí si lo quieren. Nada más no sé si sea gratuito. Ahí sí. Create your first time. Ah, sí, sí tiene costo. Olvídenlo. No, no hay versión gratuita, no. Entonces no se los dejo como, como posible herramienta. Entonces, ¿qué más? Pues no sé, no se me ocurre otra herramienta de momento. Pero algo así, si ustedes encuentran alguna otra que genere líneas de tiempo rápido y bonitas, pues ahí compártanla y si no, pues nada más este, hagan la suya y sean envidiosos. ¿Listo? ¿Dudas con esto? No hay dudas. ¿Todo bien? Por ahí me mandaron un mensaje de inteligencia artificial. Gerson, no llevamos tareas hasta ahora, nada más lo de los integrantes del equipo de exposición. Si tienes a alguien con quien quieras hacer equipo, generen ese equipo y lo mandan aquí. Si ya no está habilitado, mándelo como comentario, no importa. Si no tienes, yo voy a ver cuáles son las personas que no tienen un equipo, a menos que hayan hecho una solicitud de trabajo individual por X razones, se considerará. Si no, pues los asigno a un equipo para que sea un poco más rápido y también más fácil. ¿Sale? De ahí en fuera, creo que no hay dudas, no hay ningún otro comentario. Sino, Tengo una pregunta. claro, Mi compañero Javier envió mi nombre con el de él para lo del equipo y yo como apenas me agregaron mi plataforma, pues lo puse en comentarios. ¿No hay ningún problema? no hay ningún problema. De hecho, los voy a ir revisando y ya genero sus equipos. Vale, profe, muchas Sí, gracias. sí, sin ningún problema. ¿Sale? Ya el lunes que les entregue, bueno, subo el documento, les entrego exactamente con quién van a trabajar y pues ya, con eso tenemos, ya si hay dudas, pues ya las resolvemos aquí. ¿Sale? ¿Algún otro comentario? Si no, pues ya vámonos. Es hora, ya es de noche. ¿Sale? Nada, todo bien, todo claro. Sí, todo Sí, claro. profe. Sí, Profesor, todo profe. bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues espero que vaya siendo más participativo. Ustedes coméntenme, cuenten qué van encontrando, qué les interesó, qué no les interesó, para que lo hagamos más dinámico esto, porque si no, también mi pobre garganta no aguanta. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos por aquí el día lunes. Sí, ¿verdad? El lunes, sin ningún problema. Y listo. Profe, uno de mis Sí. compañeros puso un mensaje. Ok, a ver. Sí, es cierto. Vamos a trabajar con algún software específico para programar inteligencia artificial. Excelente pregunta y la respuesta es más triste de lo que creen. Bloc de notas. No vamos a programar nada de inteligencia artificial. La materia es puramente teórica. Vamos a tratar de ver algunas herramientas. Lo habíamos comentado el día de ayer o el lunes, no recuerdo. Sí, no hay dentro del temario, no hay específicamente algo pensado, pero si nos da tiempo y podemos ver algo, pues al menos nos sentamos a desarrollar alguna lógica. Habíamos hablado de un chatbot o algo ahí. Profe, yo Sí, recomiendo uno. sí. Es uno gratuito. Yo tomé su tutorial hace mucho, que es el de IBM Watson Cloud, algo así. Ese es buenísimo. Sí, un clásico. Sí, de hecho, ese es bastante bueno y es utilizado, es gratuito y es desarrollado y es digamos que es una facilidad de uso, no es regalado, pero no es nada complicado, su compañera no me dejará mentir. Y es utilizado para muchas aplicaciones realmente útiles. Entonces, podríamos tratar de revisarlo, aunque sea una o dos clases ahí, dedicarle un poquito de tiempo. Me sirve que me actualizo y lo vemos con mucho gusto.
Ojalá. Yo digo que sería lo más prudente, ¿no, profe? Es que, bueno, la mayoría de mis compañeros, no sé si concuerdan conmigo, pero somos como que un poquito más de estar realizando actividades, no simplemente Lo como de estar entiendo perfectamente y más en leyendo. esta carrera, pero pues sí necesitamos las bases. Yo les propongo algo, vamos a plantearlo así, al menos una actividad, al menos una actividad en la que podamos dedicarle, si no 2 clases o hasta 3 clases, o sea, una semana al parcial, o sea, una semana del parcial la aplicamos para desarrollar algo así, porque como saben, somos veintitantos, entonces que a uno se le atoró una coma, uno un punto y coma, uno no, entonces vamos a tener mucho que repasar poco a poco. Entonces yo propondría eso, al menos una semana, tratar de apurarnos y llegar a un concepto como ese. Porque sí, como les digo, en sí la materia no lleva es prácticamente esa introducción a la inteligencia artificial 1 y la 2 que la di el cuatrimestre hace 2, sí desarrollamos un poquito más, pero igual es muy, muy básico. Entonces, si ustedes tienen la intención y lo ven así, pues lo buscamos, pero sí necesitaríamos irnos apurando un poquito para que abarquemos los temas y nos dé ese tiempo. ¿Les parece bien? Sí, Muy Sí, está bien. Y a lo mejor empezamos con una herramienta como el WhatsApp, que no me gustaría decir que es fácil, pero es un poco más amigable que aventarnos desde cero y con blog de notas a querer programar una inteligencia artificial. O al menos nos permitiría utilizar esas herramientas que ya están pues más que estudiadas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto. Pues bueno, así quedamos. Entonces me llevo yo también tarea para prepararles algo y lo planeamos bien, sin ningún problema. ¿Vale? Pues que estén muy bien, cuídense, que tengan excelente fin de semana, síganse cuidando, sigan manteniendo pues las medidas que se recomiendan, que consideren y acérquense o manténganse enterados acerca de la vacunación en sus ciudades, en sus lugares de origen. ¿Sale? Pues bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos hasta vemos luego, por aquí. profesor. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.